SEA Portones. 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones. 2-601-2611. seaportones.com. Está con nosotros el dirigente sindical, ex diputado, secretario de organización del PIT-CNT, secretario general del ZUNCA, miembro del Partido Comunista del Uruguay, Óscar Andrade. ¿Cómo andás, Óscar? Buen día. Bien, gracias por la invitación. Le saludo a la audiencia. Gracias a vos por aceptarla. Bueno, hay arriba de la mesa un montón lindo de asuntos sobre los cuales conversar. A ver, aclarame un poquito el tema del subsidio. Sí. Porque vos renunciaste y estás cobrando el subsidio. No estoy cobrando. Ajá. Pero aclaro todo. Me parece que el debate de fondo es este. La lucha política tiene que depararte privilegios. Yo creo que no, que una de las formas en las que hay que relacionar la acción política con las ideas es de no pensar que la lucha política son privilegios. Ahí, si uno mira a la población, es decir, bueno, la inmensa mayoría de la población no tiene cargos de confianza política. Hay una minoría que tiene cargo de confianza política. Yo pertenezco a la minoría más chica, que es la que, teniendo posibilidad de tener cargos de confianza política, decidió no acceder. Esto me pasó en el 2009, cuando gana Mujica, me ofrece el frente de la Inspección General del Trabajo, y mi consideración por un montón de factores ahí fue que es una tarea que me apasiona, el tema de la salud laboral, pero de renunciar, de no acceder al ofrecimiento por... Esto mirado en términos de la ética instrumental podría decir, bueno, pero la Inspección General de Trabajo me hubiera reportado 4 veces más el salario que lo que cobra en la refinería, porque en realidad renuncié a la Inspección de Trabajo para entrar a trabajar en la refinería y después a Montes del Plata. Lo que digo es, yo creo que la política no es privilégio. Con las bancas. Sigo largo, si voy a tratar de contestar. Pero trabajaste allí en tu carácter de empleado de la construcción. Claro, digamos, claro. Con la banca. ¿Qué pienso yo de la banca? Que la banca es del partido que te elige, no es tuya. ¿No? Eso es lo que yo pienso, ¿no? Pero lo pienso a la hora de que renuncié a la banca, a la hora que definí, y a la hora de que, cuando me ofrecen la banca de diputado, encabezar diputado, y yo dudé mucho en si asumía o no asumía en el periodo de transición, una de las condiciones que impuse para asumir es, en tanto tengo esta convicción de que la política no es privilegio, mi salario tiene que seguir siendo el que cobro en la construcción, y todo lo demás, la partida de secretaría, la partida de prensa, las partidas, el resto de la diferencia salarial, todo lo demás yo no lo quiero. Por lo tanto, firmé un poder, por lo cual todo lo demás es del partido que me eligió, no mío. Porque creo que la banca no es tuya. Entonces, en el año y medio que estuve de legislador, cobré el salario de albañil. Cuando renuncio a la banca, nos informan de seguridad... ¿50.000 más o menos? Sí, por ahí. Cuando renuncio a la banca, un poco menos, cuando renuncio a la banca, hoy puede estar, con el ajuste de octubre, sí, puede llegar a los 50.000. Cuando renuncio a la banca, ¿qué es lo que orgullosamente hoy cobran los trabajadores de la construcción después de luchas salariales de 10 años? Cobrábamos, una hora de trabajo era menos que 2 boletos Montevideo hace 12 años atrás. Cuando renuncio a la banca, ¿no? Nos informa el presidente de la Cámara, era Amarilla, del sector de la calle Herrera, ¿no? Se consulta y nos dicen que existe el subsidio. En realidad el subsidio existe, el subsidio no tiene tope como el seguro de paro, el subsidio es por un año. Yo en realidad no cobré el último mes, que fue junio, cobré los primeros 11 porque después entré en planilla en la construcción. Lo que hice con el subsidio es lo mismo que con el salario, ¿no? Lo cedí el subsidio y en todo caso seguía cobrando el salario del albañil, porque creo que el subsidio, como la partida de prensa, como la gasto de secretaría, como el salario legislador, corresponde al sector de que te eligió, no a uno. Sí. O sea, tengo la convicción de que la política no es para enriquecerse, y además, en esto más afirmado en lo de la construcción, si sos dirigente de la construcción no podés tener una condición económica diferente que el gremio al que representás. Esa es una segunda convicción que para mí es muy... Bueno, de hecho lo instalamos, no hay salario... Igual sí. Dos asuntos que... Duda jurídica sobre el subsidio en junio del año pasado, no había ninguna. Claro, no, está bien. Para contextualizarlo. Sí, claro. ¿Alguien tenía dudas del subsidio que existía? No, nadie. ¿Se entiende? O sea, sí. Hay un debate que... O sea que hay un trato desigual, digamos, con relación a este subsidio de Sendic con relación a los anteriores. No, pero yo lo que digo es, hay un debate que es atemporal, porque me dicen, ¿y por el subsidio? Nosotros, te imaginás, la renuncia a la banca mía se dio en condiciones muy particulares, porque en realidad, bueno, fue público, el Partido Comunista resuelve por amplísima mayoría que yo no renunciara, fue creo que 60-3 la votación en el Comité Central, de que el planteo de la renuncia, ¿no? Tomé personalmente la decisión de la renuncia, eso llevó a algunos
Lo menos que estaba pensando ahí es en ponerme a averiguar jurídicamente si el subsidio que existía, bueno, hoy jurídicamente hay 2 bibliotecas por lo menos abiertas, ¿no? Me permito hacer algunas preguntas, precisiones a propósito de lo que escucho que pueden ser, que lucen como, quizás vos me corregís, contradictorias. Por un lado, no estoy de acuerdo que decís que la política sirva para enriquecerse. Bueno, claro. Si la política sirve para enriquecerse, estamos, digamos, de cara a un potencial delito, ¿no es cierto? La política no debe servir, claro. Lo que quise decir termino, y ahora tirás el chorro vos. Y en todo caso, parece incluir la idea de que los actuales salarios de los, para hablar del palo, legisladores, sirve para enriquecerse. Bueno, yo creo que eso es altamente discutible, ¿no? Enriquecerse da la sensación. Lo que digo es lo siguiente, ¿no? Lo que digo es lo siguiente, a ver. Porque luce como un desprestigio. Saco enriquecerse, ¿no? Y pongo privilegio. La lucha política no puede ser la carrera atrás de privilegio. Sí. Y sí pasa en la lucha política, en la acción política, y pasa en todos los partidos, que determinado nivel de responsabilidad se adquieren determinada característica de privilegio que te aleja demasiado del pueblo al que representás. Demasiado. Yo no digo, para militar políticamente tenés que pasar hambre. No. Lo que digo es que hay determinadas circunstancias, ¿no? Ahora existen. Yo qué sé, vos me decís, está bien el gasto de prensa en el Parlamento, y a mí está bien, ahora existe, no es un problema que lo hayamos inventado. Claro. Existe el subsidio. Yo, si me dejás, sería bueno que corriera la misma lógica que el seguro paro, que tiene tope, porque lo más importante, más allá de 6 meses, un año, también el seguro paro un año por mayor de 50, es que no tenés tope. Entonces, el tope del seguro paro está en 20 y algo de mil pesos, y el tope, este caso, no existe, y por lo tanto, ahora, son circunstancias, lo más grave para mí en términos de subsidio. Entiendo. Existe la posibilidad de que vos sigas con una actividad económica y cobres el subsidio. O sea, sos empresario, tenés una estancia, fuiste diputado, terminaste diputado, seguís teniendo ingresos por tu estancia y cobras el subsidio. ¿Tiene lógica? Me parece que no tiene lógica. Es que se enriquece. No, hay una cosa anterior a lo que decís vos, sí. Y tiene que ver que, igual que el albañil, que tu compañero, si renuncia no cobra nada, porque renuncia. Claro. Esa es una cosa que cuesta entender. Claro, un poco, pero ¿no? todas son así, ¿no? Si renuncia no cobra, si tiene otro ingreso no cobra, y tiene tope. En el Parlamento ninguna de esas cosas existe. Ninguna. No existen. ¿Vos pensás que podrían reverse? No, todas, pero cuando se revean, vos me decís... No. Pero, me explico, es lo mismo que si el gasto de prensa se cobró por tu bancada. Sí, yo no cobré un peso de gasto de prensa personalmente. No, está bien lo que pero decís. Existe el gasto de prensa, ¿se entiende? Vos sí. decís, está bien que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. ¿Está bien que el diputado tenga 40, 50 días para manejar de falta por razones personales? No, está bien, pero existe. En todo caso si lo usás para que entre el diputado suplente y trabaje y coordine, o lo usás de manera, yo qué sé, sin esa capacidad de articulación. Lo que estoy diciendo es, al debate acerca de política privilegio, personalmente voy con mucha tranquilidad. O sea, con mucha tranquilidad, decir, bueno, repito, que tendría que discutir con quienes hicieron como yo en el 2009 y renunciaron a un cargo de confianza política, ¿no? ¿Qué cantidad de gente en el Uruguay? Vos me decís las cosas que un poco me desconciertan porque huelen, pero esto te lo digo, me doy cuenta más para pelear, para provocar sí, claro. la charla, que huelen a desprestigio del sistema y de la política, porque cargo de confianza política, pero se necesitan los cargos de confianza política. Sí, se necesitan los cargos de confianza política. ¿Son necesarios? Hacen a la cosa, ¿no? Se necesitan los cargos de confianza política, se necesitan los parlamentarios, se necesitan los senadores, se necesita la institucionalidad, ¿no? Lo que estoy diciendo, y también se necesita la militancia social, en la cooperativa, en la comisión de fomento, en el sindicato, en el merendero, en la... ambas son necesarias. Sí. Es más, yo no las jerarquizo, no digo una es más importante que otra, creo que ambas son importantes, ninguna da para desprestigiar. Lo que digo que no es muy común, por lo menos no es muy frecuente, que vos digas, mira, priorizo este ámbito de militancia porque entiendo que este ámbito de militancia es... eso, escribí lo que yo lo firmaba. Tampoco tenemos que olvidarlo, este ámbito de militancia tampoco tenemos que olvidarlo. Porque en general, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que yo cuando me pasa este tema del subsidio, ¿no? Se coloca en las redes la discusión del punto de vista de decir, bueno, pero fulano también cobra. Primero, no cobré, pero no solamente no cobré personalmente el subsidio, no cobré el subsidio, no cobré el salario de diputado, no cobré la partida de prensa, no cobré... No, pero ahí sí que no, que me cuesta más llevarla esa, porque en realidad vos no lo cobrás, vos. Claro. El Boca, vos. Porque creo que no es mía la banca, creo que es de la organización. Pero en realidad lo cobrás y se lo das a alguien. Ese es asunto tuyo, podría decirte. Ni siquiera lo cobré porque lo cobré porque firmé un poder para no cobrarlo. ¿Me entendés, Ale? Pero sí. O sea, tanto no cobré. Pero sale el dinero igual. Sale el dinero. Va a tu partido. Se lo puedes dar a tu partido, se lo puedes dar a tu novia, te lo puedes quedar vos, te lo puedes dar. Pero te pongo 2 ejemplos distintos.
La banca. No te enojes, ¿me lo das luego en la pausa? Sí, claro. Porque estamos justito del reloj. Estamos conversando con Óscar Andrade y créeme que no solo quiero hablar de este tema. Sí, claro. Vamos arriba. Estamos en el 98.7. Preguntas, comentarios, opiniones. 099-894-987. Mensaje de texto o WhatsApp. 099-894-987. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos con Óscar Andrade, estamos en el 98.7. Óscar, estábamos... sí, redondeando. Yo para aclarar el concepto, vos decís, bueno, pero vos podrías agarrar y en la plata de la partida de prensa, donarlo a un merendero, ¿no? O donarlo y no... Pero yo creo que la banca no es mía. Te voy a poner un ejemplo que para mí sí era mío. A mí cuando me invitan a participar en el debate televisivo a partir de marzo... Canal 4. Seguro, me invitan a participar, ahí sí me invitan a mí, no invitan al Partido Comunista, me invitan a mí a participar, ¿no? Y ahí sí tomé la decisión yo, porque era individual, de que la partida de salario que... Yo duplicaba el salario con lo que me pagaban ahí. O sea, el salario de la construcción más el salario del programa pasaba a tener el doble el salario de lo que cobra un trabajador de la construcción. De la partida salarial que me ofrecían, donarla a la fundación que atiende a las viudas de los compañeros que murieron víctimas de siniestro, y que la fundación además la ha donado a un montón de instituciones que trabajan con personas con discapacidad. ¿Eso es lo que haces con lo que te pagan hoy, 4? ¿no? Ahora, ¿Eso es? Sí, claro. Entonces, vos me preguntás, y yo este año llevo donado arriba de 300.000 pesos. Es lo que todo lo que me ha venido de partida salarial, que ni siquiera me viene con salario. El contrato que hicimos con el canal es, mientras yo participo, esto va como una donación. Entonces, para la discusión de que la lucha política no sea un privilegio, no te digo que voy parado en los pedales, pero voy descansado. O sea, por lo menos le pido al que me cuestiona, decir, bueno, está bien, ¿y vos haces algo parecido? O sea, renunciaste a cargo de confianza, renunciaste al sueldo del Parlamento, renunciaste a la partida diferencial del subsidio, tuviste posibilidad de un doble ingreso y la mitad del ingreso lo destinaste directamente a obra solidaria. Bueno, entonces, después de eso, capaz que discutimos en términos de ese planteo de decir, fulano que hizo tal cosa con... ¿Se entiende? Sí, porque claro. Cuando digo, la lucha política no es privilegio, y además... Entiendo, si sos dirigente de un gremio, no podés cobrar el doble que los trabajadores a los que representás, que es lo que me pasaría si cobrara el salario que me ofreció Canal 4 para participar. ¿Está prohibido por ley? No, si todo el mundo puede tener doble empleo. Pero yo creo que éticamente para un dirigente queda mal. Decir, bueno, yo te represento a vos que cobras 50, pero yo cobro 100. ¿Me explico, Ale? Clarísimo, ¿No? clarísimo. Y vamos a mirar la vida, pero vos parado en los 50 y yo parado en los 100. No está mal. Pero me parecía que no. Es más, muchos compañeros me decían, pero podés donar la mitad, o podés el 40%, o podés una partida, o podés... Y para mí fue una condición para aceptar en febrero. Y fue una condición que además la hice callado. Vos no vas a encontrar una sola publicación mía en febrero cuando firmo este contrato con el canal que anuncie el tema de la donación. Lo anuncio después cuando me hace una entrevista a Daurecha hace una semana y media atrás, y ahora en medio de esta discusión del subsidio le digo, bueno, muchachos, está bien, me están cuestionando, mirá, pongamos todo arriba de la mesa en términos de a quién cuestionamos, porque en realidad me parece que está bueno, ¿no? Debatir con los hechos, ¿no? De todas maneras, no, Óscar, acá deja en evidencia dos asuntos sobre los cuales yo he insistido a propósito de que hay una lectura distinta según quién es el protagonista del sistema político. Esto es objetivo. Ah, claro. Ocurrió en el caso Sendik, que echó luz sobre asuntos que el público en general no tenía claro. Ah, bueno, pero hubo otros casos y a nadie pareció importarle. Obviamente, yo lo he expresado en esos términos, el caso Sendik es una baldosa floja del gobierno, sí, y la oposición, con todo derecho, pisa sobre esa baldosa porque sabe que salpica y bueno, y eso... Ahora, Ale, la interpretación jurídica que hay con el subsidio... Ahora, termino justamente con la pregunta, es esta. Yo leo la Constitución y mirá que aunque me digan lo contrario, yo interpreto que tienen derecho al subsidio, pero a partir de febrero del año 20. Bueno, no está más claro que el agua eso. No está más claro porque, a ver, te digo cuál es la interpretación jurídica que usó el Parlamento desde hace 23 años. Es que cuando la renuncia puede tomarse... La puedo haber usado hace 23 años mal, ¿no? Claro, pero lo que digo es cuál es. Cuando se acepta la renuncia por la Cámara y se vota por más de 3/5 del Parlamento la renuncia... Cuando eso pasa, o sea, si uno renuncia entiendo. Y no se acepta por el Pleno, ¿no? Es una circunstancia. Cuando lo aceptan más de los 3/5 del Parlamento, se entiende que automáticamente se está aceptando las condiciones de la renuncia y el subsidio. Eso ha sido la interpretación jurídica predominante. A mí me pasó un informe después te lo voy a dejar. Un informe que es muy crítico de Sendik, durísimo con Sendik, un abogado bastante que dice, bueno, para mí Sendik en todo mal, ¿no? Pero sobre el tema del subsidio no existen dos opiniones. Hay constitucionalistas que son prestigiosos que también opinan igual.
Entonces, por lo menos lo que es cierto es que hay 2 bibliotecas y con el hecho de la aceptación de la renuncia corresponde o no el subsidio. Hasta ahora todos los presidentes interpretaron que con la renuncia correspondía el subsidio y así se aplicó. Porque nunca hubo una votación aparte para el subsidio. Es rara esa, Oscar. Que vos digas, ¿aceptamos la renuncia? Sí, levantamos la mano. Y que con esa mano, ante la pregunta ¿aceptamos la renuncia? Implique, además incluye el subsidio, es rara, porque si no se plantea así, ¿aceptamos la renuncia y damos el subsidio? Bueno, levantamos la mano por esos ítems, ¿no? Sí, no es lo mismo, ¿no? Yo qué sé. En todo caso hay que verlo. Yo lo que estoy diciendo es, hay sobre esto 2 bibliotecas claramente. Yo te puedo pasar a una de las interpretaciones de una de las bibliotecas que refiere al... Ahora, es un tema jurídico, ¿no? O sea, ¿corresponde o no? En todo caso, en mi situación, el que lo habilita es el presidente de la Cámara, Amarilla. ¿Se entiende? Sí, claro. O sea, el que habilita el subsidio, ¿no? Porque uno no se habilita solo el subsidio. Obvio. El que tiene que definirlo, en el caso de Sendí fue Topolansky, en el caso mío fue Gerardo Amarilla, con el que no tengo mucha coincidencia ideológica. No, pero déjame ir más allá ¿Seguro? de lo que estás diciendo vos. Ni siquiera es solo Amarilla. Está el sistema político que nunca levantó la perdiz. O sea que lo entendió como algo normal, lógico y a derecho. Sí, claro. Se deja de tomar como algo lógico, normal y a derecho con el caso Sendik. No hay duda. No obstante, hay una cosa que hay que decir. El subsidio, se puede renunciar al subsidio. Sí, ¿verdad? claro. Se puede decir, no, yo ni siquiera lo quiero cobrar, ya no siquiera donar, en tu caso que es clarísimo, ni siquiera lo recibo porque entiendo que no corresponde. Como se puede renunciar a la partida de prensa, ¿no? Como se puede renunciar a los gastos de secretaría, que son casi un salario al lado del salario, ¿no? Claro. O sea, a todo eso se puede renunciar, ¿o no? Ahora, también estaría bueno que si todas esas cosas no van a correr, discutamos que esas cosas no corren en los ingresos de un parlamentario. Bien, me gustaría ahora que han pasado algunas semanas que reflexionáramos con un poco más de paz. No quiero decir que en otro momento no la tuviésemos, pero obviamente cuando está en el baile la adrenalina corre distinta, acerca de la agresión que recibió el trabajador rural. ¿Dónde estamos parados y qué lectura política y por ende ideológica hay que hacer del asunto? A ver, es un asunto claramente criminal, ¿no? Primero, yo comparto la preocupación que colocó Beunatre en la reunión de Goldaracena con el fiscal en términos al distinto tratamiento de la justicia. O sea, a mí yo creo que difícilmente si quien va a la justicia es el estanciero a denunciar una agresión del peón en una circunstancia que es similar, se haya primero se haya derivado a los 10 días la primera audiencia, que hay que pedir pericia psicológica para saber. O sea, yo estoy convencido que esa misma denuncia, en esa misma comisaría, convencido, no puedo estar seguro, pero tengo la certeza, que una denuncia en caso al revés, que hace el estanciero ante una agresión del peón, el peón estaba en el calabozo a las pocas horas que se hubiera hecho la denuncia, ¿no? Esa es la primera preocupación. Yo lo hablé con la jurídica, el Ministerio del Interior, apenas nos enteramos como 3 días después de la situación llegó acá como 3 días después, ¿no? Sí. A la inspección de trabajo, también al PICNT, en el sentido de esa doble mirada de la justicia es una preocupación. Tiene que haber un protocolo que diga, bueno, es tan grave, no defiendo que el peón azote al dueño de la estancia, ¿no? Sería igual de grave, pero para ser igual de grave tiene que haber procedimientos que sean similares en un caso. En este caso sería el capataz, porque fue azotado no por el... Claro, lo azota el capataz y lo saca a punta de cuchillo el dueño. Sí, está bien. Esa es la denuncia que se hace, ¿no? Yo lo que digo es... Supongamos al revés, ¿cómo decís vos? Es una circunstancia al revés, que es el peón que va azotando al capataz y con el cuchillo al dueño de la estancia. Con el cuchillo al dueño, yo creo que rápidamente termina el calabozo, lo que nos preocupa. Es una cosa que nos sorprende. A mí no me sorprende porque... ¿Y vos decís que pericia psiquiátrica para los dos? Minga. Tenemos casi improbable. Tenemos lógicas de... A ver... Primero, es claro que el acceso a la justicia determina que hay un marco teórico donde en la justicia somos todos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Eso es así. O sea, vos tenés que hacer valer tu derecho y tenés un muy buen abogado. Tenés un gurí con un problema, se peleó en el baile, ¿no? Lo acusan en la pelea se robó un celular y tenés un muy buen abogado penalista que te logre defender. Es más difícil que tu gurí, que tuvo esa circunstancia, termine preso que si va a un gurí que no tiene ningún asesoramiento jurídico, ninguna posibilidad de acceso a la justicia y hace lo mismo. El mismo adolescente se emborracha y en medio de la borrachera manotea un celular. Y vos decís, pero ¿y cómo sí? Y es así, y claramente es así. O sea, en un contexto y en otro contexto el resultado es diferente. O sea, en realidad acá tenés esa como una preocupación. La segunda es que en el medio rural, me sorprendió la
la dureza con la que salió a contestarle al responsable de derechos humanos la Federación Rural, casi que desconociendo circunstancias que sean en el medio rural, ¿no? O sea, nosotros estuvimos hace 2 años organizando el sector del citro, ¿no? Y el punto de partida de la plataforma del sector del citro es un punto de partida del principio del siglo XX, fin del XIX, ¿no? De compañeras que sus reclamos que no las acosen. O sea, que no tengan violencia. O sea, el punto de partida de la plataforma de algunas trabajadoras de la cosecha de la naranja en Uruguay, aparte de tener una práctica en los últimos 7 años de cobrar siempre la cosecha que termina en noviembre, terminará de cobrar en febrero, como normal. Y como normal que el trabajador que hace alguna gestión para adelantar el pago no trabaja más. Nos pasó con 4 cuadrillas de Constitución este año, que el año pasado, de Belén, que el año pasado gestionaron y presionaron para el tema del cobro en fecha, no de nada extraordinario, de cobrar salarios muy bajos, los más bajos del Uruguay, y tienen como resultado que no fueron convocadas a las nuevas zafras. En las avícolas están las actas, están las fotos en el Parlamento, aparte las recorrimos cuando tuvimos como diputado. La denuncia que trajeron los compañeros es: nos muerden las ratas mientras trabajamos, ¿no? O sea, también del siglo XIX, ¿no? O sea, la condición que tenemos los trabajadores del arroz, cuando estuvieron también en el Parlamento, parte de la denuncia era que los fumigan mientras trabajan, era por lo menos que no fumigaran la escuela rural que quedaba cerca del arrozal, ¿no? O sea, hay alguna no acceso al agua potable o tener agua potable en bidones donde estaban los agrotóxicos. Algunas de las reivindicaciones son de muy atrás. En la forestación, en Tranquera, que también estuvimos recorriendo, la circunstancia era cuadrilleros que les trabajan 22 jornales, les aportan a la caja 11. Y el que reclama, o sea, si vos podés decir, pero mande la inspección de trabajo, va a la inspección de trabajo y el trabajador va a decir, trabajé 11, porque el que dice trabajé 22 este mes, no trabaja nunca más. Y como tiene una condición de altísima zafralidad, mucha subcontratación, ¿no? Un vínculo muy complejo con el trabajo, ¿no? Es muy difícil sostener reclamo. Vos decís, no, que vaya el inspector, si va a ir el inspector. Y nos pasó esto mismo en la cosecha del arándano. Va a ir el inspector y no le va a decir, mira que estoy trabajando 12 horas. Le va a decir, estoy trabajando 8. El inspector no va a estar las 12 horas ahí parado a ver cuántas horas trabajó. No, pero además, perdóname, si yo fuera dueño de un lugar y hago trabajar 12 horas la persona y está el inspector, ese día lo hago trabajar 8. Pero claramente, pero lo que estoy diciendo es, todavía en el medio interior profundo han mejorado las condiciones, ¿no? Y tenés 3 normas fundamentales: la limitación de la jornada, pero la aplica, convocatoria. ¿en el Uruguay profundo hay sistemas serviles? Sí, claro, yo creo que, pero claramente, o sea, que hacen mal en enojarse y ofenderse la Federación Rural. Sí, pero aparte porque conocen, ¿no? O sea, que en muchos lugares, yo sé que hay algunos... ¿Vos decís que la Federación Rural se hacen los chanchos rengos, digamos? ¿Que hay algunos recibos de sueldo que aparecen en las horas extras en el campo? Hay. Ahora, que hay muchísimos recibos de sueldo donde las horas extras no aparecen, claramente. Que hay el sector rural sigue siendo el sector con mayor nivel de siniestralidad laboral en relación a la cantidad de trabajadores, con mayor nivel de informalidad y con los más bajos salarios. Eso es indiscutible. Entonces, uno puede preguntar, ¿y cómo explicar que un sector de la economía que representa una cuarta parte del producto y que tiene el 10% de los trabajadores, o sea, tiene mucho menos trabajadores que lo que representa del producto, tenga a su vez simultáneamente muchos de los salarios más bajos del Uruguay? ¿Quiere decir que todo el empresario estanciero es igual? No, yo no digo eso. Entonces sería un absurdo, también caer una estigmatización. Pero que hay muchísimos sectores, en la forestación, en el citro, en el arroz, en las avícolas, en los tambos, que ofrecen condiciones. Te hago un ejemplo, porque es Rosa, una compañera de Jun, 7 años de trabajo, faltó 2 veces al trabajo, ¿no? 2 veces al trabajo. La primera es porque faltó, en 7 años, ¿no? Nadie puede decir, la primera es porque faltó, la hija le hicieron un legrado, casi muere en el legrado, la fue a acompañar, ¿no? Esa fue la primera falta, la primera sanción que tiene. La segunda fue el 1 de mayo de este año. Decidió tomarse el 1 de mayo. Y ahí la sancionaron por el doble día, sanción que levantamos, es cierto, en el ministerio, pero si no llegábamos centralmente, atendíamos a la circunstancia por la denuncia del plenario de Zoom. No, porque no fue a trabajar el 1 de mayo. Avisó que el 1 de mayo no iba a trabajar, ¿no? La convocaron y dijo, no voy. Entonces, ¿de qué trabaja? En un tambo. La convocaron, avisó que no podía ir, que tenía agendado otras cosas, entonces le cayó una sanción aparte como de 10 días. Lo que digo es, todavía en el medio rural hay determinadas circunstancias, determinadas lógicas, donde hay cabezas que piensan que sos dueño del peón. Es dueño, el peón para todo, ¿viste? Sigo siendo dueño. O sea, esa referencia del discurso inaugural de la Federación Rural de 1915 de Ureta Goyena, cuando dice, soy partidario que el peón gana poco porque así sabe que el estanciero es su providencia, bueno, ha generado un impacto de luces largas. ¿Quiere decir que estamos igual que hace 12 años? No, estamos mejor. Ahora, el punto de partida era muy jodido. Bueno, ¿no? Recordaba el director nacional, director de la Inspección Nacional de Trabajo, Rey, acá, que, bueno, 8 horas para los trabajadores rurales le llevan 100 años de distancia, ¿no? Sí, 97. Claro.
En los tres casos, Ale, mirá, vos tenés la primera ley de salud laboral en Uruguay es la 5.032 de 1914. La ley obliga a reglamentar sector por sector. Recién se reglamentó en Uruguay para el sector rural hace 5 o 6 años con el 329. Un elemento central, la salud y seguridad. Segundo componente, las 8 horas, 1915. No 100, pero 95 años después se aprobaron las 8 horas para el trabajador rural, aparte con un montón de condicionantes y cuidados, ¿no? La negociación colectiva, se convocaron a los consejos salarios en el 43. Ley de consejo salario, se excluyó expresamente al trabajador rural hasta la convocatoria del consejo salario hace 10 años. O sea, en las tres patas principales, negociar el salario, limitación horaria y los temas de salud laboral, el sector rural, en algún caso 70 años después, en otro caso 100 años para adelante que otros sectores. Está bien, ¿no? pero estos aún, según vos, notorios, subrayados retrocesos, que tienen una explicación de base histórica, también es cierto algo, que a las latitudes a las que llega algo que ya existe hace 200 años en otros lugares, no hay que esperar 200 años para que sean vigentes, porque justamente la humanidad avanza, ¿verdad? Y procesos históricos que explican que en menos lapso sean vigentes por paradigmas que ya están generalizados. ¿Estamos de acuerdo? Es obvio que en este aspecto la instalación del nuevo paradigma, según tu mismo discurso, está teniendo aún subrayados retrasos. La pregunta es, ¿responsabilidad de quién es? Bueno, responsabilidad del gobierno, lo que implicará además una responsabilidad de la izquierda particularmente, que está gobernando el Uruguay desde hace 13 años. Responsabilidad de los sindicatos, que en Uruguay juegan, se quiera o no, se guste o no, un rol muy subrayado, de alta importancia y que va más allá del reclamo de salario, sí, ¿verdad? Claro. Es una asunción histórica que ustedes han querido y que por ende la gente ahora tiene derecho a reclamarles, ¿verdad? Sí, claro. Porque ahora ustedes pueden lavarse las manos, yo no soy el que gobierno, pero usted me hizo creer que usted importaba en la vida de la gente, ¿verdad? Sí, y en particular a los trabajadores. Bueno, ¿dónde está entonces? ¿Por dónde está la clave? Yo voy a arrancar por la nuestra. Nosotros tenemos una responsabilidad importante, no hay duda. Los sindicatos más fuertes, sobre todo, más organizados, tendríamos que dedicar mucho más de nuestro tiempo, esfuerzo, militancia a organizar las ramas de actividad más débiles. No lo logramos. No logramos. Es más, en algunos casos somos hasta tan mezquinos que si hay un compañero que se dedica demasiado o exclusivamente a atender sectores de actividad que no son de su rama de actividad, potencialmente, tenemos varios ejemplos en la central, termina después perdiendo las elecciones en su gremio, porque parece ser alguien que abandonó su gremio para hacer otras tareas que no son propias. Es una mirada muy corporativa que no tiene que ver con las mejores tradiciones del movimiento obrero, pero yo soy crítico con cómo la central aborda el tema de la reorganización de las domésticas, de los rurales, creo que tendríamos, la central, que soy autocrítico en este caso, tendríamos que dedicarnos mucho más. Es claro que es un dolor de cabeza, ¿no? Yo te hago un ejemplo. Nosotros hace 2-3 años estamos dando una mano al Citrus. Vas a reunir la coordinadora de Citrus y de pasaje, cada vez que la reunís, cada 15-20 días, son 20-30 mil pesos, porque tenés que traer compañero de Salto, compañero de Yun, compañero de Paysandú, compañero de... que vengan al ministerio, lo mismo, son gremios que tienen una muy baja cotización, porque la mayoría de los compañeros lo que se afilia se lo gastan en sobrevivir, son gremios débiles en lo económico, o sea, en general, cada vez que apoyás una rama activa de estas, es todo en pérdida, digámosle, en términos económicos. Tenés que resolver la pintura, el coso, el abogado, el local, pero tenés que hacerlo, papá. O sea, parte de la discusión es, esto tenés que hacerlo. En la forestación lo mismo. Son lugares que para llegar tan recontra trasmano, que tenés que ir a Quebracho, que tenés que ir a Tranquera, que tenés que ir a juntarlos en casa familia, de a grupito, de a puñadito, alta zafralidad. Entonces, apenas armás una basecita, la tenés que sostener y proteger para otro año, ¿no? Son en general, pero ¿dónde tenés que crecer? O sea, ¿dónde va a crecer la central? En la construcción, que están afiliados 9 cada 10, ¿no? Donde tiene que crecer la central es en las domésticas, que hay 100.000 trabajadoras y tenemos apenas un puñadito de trabajadoras domésticas organizadas, es en el sector de la forestación, donde este debate que hay que UPM, a ver, que UPM me dé condiciones laborales decentes para los 10.000, 12.000 trabajadores de la forestación, y es el mejor derrame que puede hacer UPM o las pasteras, ¿no? El mejor derrame, si esos trabajadores tuvieran condiciones medias altas, ¿no? Lo que impactaría para el Uruguay sería, claro, ¿cómo las conseguí? Y luchando. Entonces, soy autocrítico de la central en el sentido de que no le dedicamos... Yo he convocado este año como 10 veces a los gremios más grandes a decir, bueno, destinemos gente, cuadros, recursos para esto,
y las respuestas son medias timidonas, no son de la altura de la necesidad. Lo has hecho en tu condición de secretario de organización del PIT-CNT. Sí, no hay duda. Es decir, bueno, lo que tenés que decir, vos ponés un auto, vos ponés el combustible, vos ponés 2, 3 militantes, vos ponés los locales. Vos te referís a los gremios que pueden, ¿no? a los gremios que pueden, ¿no? Yo sé que hay gremios que no pueden. El sindicato de la vestimenta es un sindicato maravilloso, luchador, pero con mucha dificultad. Pero ¿cuáles son los 4 o 5 que los fuertes? Seguramente es COFE, Magisterio, es FUESI, es la FUS, es ¿Zunca? Es AEU, sí, Zunca seguro. Zunca seguro. Es más, ¿UNRWA? Si me decís, también, si me decís, nosotros tenemos hoy destinado, para poner un ejemplo, a la madera, enfrentamos este año la condición de la negociación de la forestación con un gremio partido en 3 pedazos, de los aserraderos. En el sector aserradero negociaba hoy. Le destinamos cerca de 10 compañeros para organizar eso y juntarlo. Y logramos los consejos de salario, que un salario que estaba recontra deprimido de menos de 80 mangos pasara a 110. Y que los establecimientos más grandes en Rivera y en Tacuarembó, Urufor y Guayerhouse, que ahora se vendió, además, se vincularan cuando estaban partidos en 3 pedazos. Ahora, eso hubo que destinar cerca de una decena de compañeros en distintos lugares, ir, recorrer, organizar. ¿Eso al Zunca le reportó algo? Un costo. O sea, en términos económicos, un costo de cosas. Ahora, es lo que tiene que hacer el movimiento sindical. Es decir, vos precisamos, con los citrus es igual. Está bien. Es un sector de altísima rotación. Y me decís que debo quedarme con la idea que en la interna vos has perdido un poco de todo. Lo que digo es, nos cuesta. Si la respuesta es mi opinión es que nos cuesta estar a la altura de las circunstancias. Creo que vamos a estar. Pero la primera crítica es hacia nosotros. La segunda es la izquierda. La izquierda tiene un divorcio. O sea, la izquierda que yo conocí, la militancia política de izquierda, no es que miraba con indiferencia esta realidad social. No es que se relacionaba con el movimiento social como un distinto. La izquierda que yo conocí destinaba cuadros a organizar el movimiento social. Y Pedrito Aldrovandi se iba a organizar al interior a los productores rurales, el tambo, de todo para allá. O sea, tenía una actitud más activa en la organización. No es que esperaba que otro organizara. O sea, la construcción de ese sujeto organizado para las tradiciones de izquierda era parte de su praxis. Y había más tiempo porque no estaban en el gobierno. Sí, pero yo creo que se perdió esa metodología desde antes de asumir el gobierno, ¿no? O sea, en general, capaz que hace 20, 30 años que cuesta más que la izquierda piense todo el panorama, ¿no? Y repito, no piense a la base social, porque mira qué discusiones tiene la izquierda. Te dicen, no quiero poner el nombre de gremio porque en realidad te dicen gremio tal, qué disparate, qué desastre. Sus planteos son, y puede ser. Yo decía, pero muñeco, ¿vos qué hiciste para que ese gremio tenga un planteo correcto? ¿Qué hiciste en términos de cuadros, de militancia, de organización, de preocupación, ¿no? Capaz que lo dirigen 3 locos a ese gremio, ¿no? Sí. Y vos, papá, o sea, ¿cómo que te moviste para que no lo dirigieran 3 locos? Para ayudar a que esa herramienta de cambio que son la organización social tuviera una impronta diferente. Porque en realidad, yo recuerdo, vos tenías una impronta de izquierda que se preocupaba porque existiera gremio estudiantil, se preocupaba porque existieran cooperativas, se preocupaba porque existieran sindicatos, se preocupaba. Bueno, ahí tenemos un divorcio que a mí me preocupa, ¿no? Me preocupa, también como parte del problema, ¿no? Pero más allá si bien yo lo planteo desde esa perspectiva, la izquierda gobernando, está el Estado, y en ese sentido, aunque uno podría aplaudir al Estado a través de sus gobernantes y su sistema democrático que aprobó una ley que lo que da es justicia, una justicia que llega muy tarde, pero bueno, estoy hablando de las 8 horas como símbolo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Negociación colectiva, la mano en coche, bla, 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 bla. Ahora, que no se lleve a concretar en los planos de justicia y de vigencia que ustedes reclaman, da cuenta, vuelvo a insistir, de retraso en ese aspecto, ¿no? Yo tengo la idea de que el Estado no tiene mucho más para hacer. O sea, ajá. A ver, Paraguay no sé. ¿A quién le toca hacerlo? Paraguay tiene una legislación laboral que es avanzada, tiene una realidad laboral que es espantosa. Pero en la legislación laboral no es mala la legislación laboral paraguaya, ¿no? No es mala, es garantista. Y vos decís, pero ¿cómo tiene un 60% en la informalidad? ¿No? ¿Cómo hace? Es un escándalo Paraguay desde el punto de vista de la precarización. Sí, es un escándalo, no es mala la legislación. Lo que digo es no alcanza con la legislación. ¿El Estado tendría que fiscalizar más? Sí, tendría que fiscalizar más. Yo igual no creo que se resuelva este tema con mayor fiscalización, se resuelve con mayor organización. O sea, ahí decime donde tenés mejor organización. O sea que me estás diciendo que la verdadera pelota, o mejor, la verdadera cancha está en la cancha de los sindicatos, de la organización. Yo te puedo presentar, Ale, una muestra, de decir, mira, acá tenés este grupo de 400.000 trabajadores y otros 400.000 trabajadores. Estos con sindicatos fuertes, estos sin sindicatos. Y acá vas a encontrar informalidad, más alta tasa de siniestralidad laboral, más bajo salario, más, con la misma legislación. Misma legislación, y vos tenés... La ley es la misma, sí es la misma. Mismos controles del Estado, los mismos, pero acá vas a encontrar todos estos dramas multiplicados.
¿no? Y acá todos estos dramas los vas a encontrar más atemperados. Que un sujeto, por eso digo que para la izquierda no puede hacer un discurso donde se desprenda de la realidad de la base social organizada, porque en última instancia la base social organizada es la que potencia al que hace los cambios. Vos te pensás que votás una ley en el Parlamento que diga combatimos el racismo, y al otro día el racismo se terminó. Lo que estamos empujando ahora en términos de inclusión de la persona con discapacidad, ¿alcanza con que se vote la ley si vos no generás conciencia del sentido que estamos violentando derechos humanos y por lo tanto tenemos que indignarnos ante esta actitud inhumana de violentar derechos humanos a una parte de la población y que no tenemos derecho a seguirle violentando? No, entonces tenemos que generar una condición de un cambio de paradigma en nuestra cabeza que se construye con lucha. Y la lucha o es organizada o sus resultados no van a ser eficaces. Y para eso las cooperativas, los sindicatos, las comisiones de fomento, ¿cómo vamos a combatir a los narcos? ¿Es con más policía solamente que combatís a los narcos en los barrios? ¿O es con más comisiones de fomento, organizaciones barriales, organizaciones de grupos de teatro en los barrios, organizaciones o es con más pueblo organizado, construyendo, vinculado a la institucionalidad, vinculado a los ministerios, pero construyendo una perspectiva diferente para la gurizada que nace en la recontra lona y que no ve otra posibilidad que ser campana del hijo de puta que está con la pasta base en el barrio. O sea, parte de esa tarea y parte de la deficiencia de la izquierda es que antes veíamos pobreza en un barrio y armábamos un merendero, como hacía el Pistola Marcicano en La Teja. Y hoy ves pobreza y salís al Facebook a criticar al MIDE, ¿no? No tenés una actitud del punto de vista de la que forjaba una ética distinta, decir, pues estas cosas lucho, ¿no? Después reclamo al Estado, ¿no? Pero lucho. Lo que pasa es que hay algo que ahora, tal cual lo planteás, para mí deja en evidencia un asunto que está instalado en estos términos. Antes de pronto organizabas el merendero porque tenías la convicción, ese señor que organizaba el merendero, en este caso hablaste de Pistola, pero el señor X, tenía la convicción de que si no lo hacía él y los suyos, los gurises se morían de hambre, porque la izquierda no estaban en el gobierno. Y ahora está el parámetro que incluso implícitamente aceptan los que no votan a la izquierda. ¿Cómo? Ustedes que son de la izquierda y están gobernando, ¿por qué no solucionan? Porque está el parámetro impuesto que si sos la izquierda en el gobierno, tenés que solucionar los problemas de la gente con mayor eficiencia que cuando no estaba en el gobierno. Es curioso. No, y es cierto, y se han resuelto muchos de ellos. Ahora, no se resuelve todo de la institucionalidad. O sea, son dos cosas distintas. Hoy la circunstancia social del país económica es igual que hace 12 años, ¿no? Es mejor, hay más trabajo, hay menos pobreza, menos indigencia, ¿no? Las políticas públicas han ayudado, sí han ayudado. ¿Solo con políticas públicas? Ahí tengo una resistencia. No es solo con políticas públicas. O sea, los cambios requieren políticas públicas. Yo no soy anarco, no pasé al anarquismo a decir, entonces todo desde la sociedad y nada desde la institución. No soy anarco. Es que yo creo que la institución ayuda. Ahora, no te iba a decir anarco, te estás volviendo cada vez más liberal. Ahora, menos presencia del Estado. Ahora, todo desde la institución y nada desde la sociedad, no. No, pero nosotros tampoco es un discurso. Te pongo un ejemplo. Este año nosotros hicimos... Me lo ponés luego la pausa. Dale. Porque además quiero... ya está con nosotros Álvaro Alcuri. Con él vamos a ir a su habitual columna. El psicólogo Álvaro Alcuri. La columna se llama Los psicólogos no sirven para nada. Él que es psicólogo. En todo caso, al regreso quiero que hablemos también de este tema que ahora queda pendiente. Pero alguna reflexión sobre dos asuntos arriba de la mesa. Por un lado, a propósito de la flexibilización en Brasil, reforma laboral, ¿verdad? Hay asuntos que me parece que hay que abordar con seriedad y no con eslogan. Sí. Es decir, después de todo, hay cosas vinculadas a la flexibilización, pienso la horaria, que no podría ser bueno incluso para el trabajador, que le dé una jornada con mayor cantidad de horas en un momento de la semana y con menos cantidad de horas en otro, hasta que se pueda ganar un día libre entero para hacer este trabajo que estás diciendo tú, o simplemente para abrazar y besar más a su hijo. Bueno, lo vemos luego de la pausa. ¿Acaso todo es fascismo de derecha y corporación neoliberal? Y el otro asunto, hay en el Uruguay ahora una senadora trans que fue una... Te vi, sí. He tenido información de que has vivido este asunto con especial, genuino y subrayado entusiasmo. Sí, claro, con mucha alegría. Bueno, hay otros que dicen, no exageremos, en realidad la pusieron ahí de suplenta, entra para este asunto, después se vuelve para la casa, fue un gesto de marketing político de los comunistas, tampoco creamos que han conseguido y han avanzado tanto. Lo vemos luego de la pausa, ¿está? Estamos poniendo la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.
Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con arriba de la mesa 2 asuntos y además teníamos la cola de la anterior a propósito de la organización social sobre la que vos insistías. Que lo que digo es que hay que hacer. A nosotros este año tuvimos 3-4 experiencias que están en curso. Hay cerca de 30 barrios en los que estamos haciendo de forma gratuita para los gurises teatro, introducción a las artes, guitarra y también deporte, sobre todo artes marciales. En un sentido de decir, bueno, uno no puede hacer un discurso de decir falta presencia territorial, de ofrecer alternativa, y vos como tu organización, ¿qué haces para ayudar a que se construya? En algunos barrios, a ver, hay 7 gurises que salieron campeones sudamericanos en Mendoza de taekwondo el año pasado, de estos proyectos, que son de los barrios más carenciados y más complicados y más embromados, y en el local central vas a ir toda esta tarde y va a haber una de estas experiencias. Hasta, bueno, talleres de murga, talleres de percusión, y ahora empezamos con lengua de señas, que tiene que ver con también hacer un esfuerzo nuestro para vincular el tema de la inclusión al colectivo de personas con discapacidad. O sea, hay que generar, y eso quiere decir que está sustituyendo al Estado, no, después tiene que articular con el Estado, y ya empezamos a articular, con la Intendencia de Montevideo, la de Canelón, empezamos a articular que nos dan los locales, y nosotros becamos un montón de gurisadas a la barra, de la vuelta, con otro, ahora empezamos a hacer un acuerdo con No Cabo las Drogas, de que ellos nos dan algunos implementos, y nosotros ponemos los docentes. O sea, esa articulación es la que creo que hay que recuperar, multiplicada por varios, ¿no? Tenemos experiencias también con el Ministerio del Interior con respecto al patronato. Pero bueno, por ahí. Bien. Lo otro, lo de Brasil. A ver, yo no puedo analizar aspectos parciales de la reforma laboral en Brasil. Lo que quiero analizar en Brasil es lo general. ¿Qué es lo general en Brasil? Para mí, claramente, es durísimo sostener que hubo crimen de responsabilidad por parte de Dilma como para justificar el Impelman. Impelman está en la Constitución, pero tiene para promover el Impelman tiene que haber un crimen de responsabilidad. No hubo crimen de responsabilidad, por lo tanto, la solidez institucional de la sacada de la presidencia votada mayoritariamente no puesta en duda, sino francamente sin ninguna base jurídica. Pero lo que tenemos después es todavía más grave, porque a ver, se aprueban 2 reformas, no solo la laboral y la de seguridad social, 2 proyectos de ley. La de seguridad social lo que hace es más años de trabajo para menor jubilación, o sea, perdés por los 2 lados, ¿no? Y conjuntamente la reforma laboral, que básicamente es un golpe en el sentido de los derechos sindicales, cuando vos ya no tenés que negociar con el sindicato, sino que podés negociar con grupos por fuera del sindicato, sí. Cuando el contrato de trabajo firmado a pie del centro de trabajo vale más que la ley, cuando además estableces normas tales como que la muchacha embarazada que asume ella que su condición de trabajo en la insalubridad durante el embarazo no le va a afectar, puede trabajar en la insalubridad. Son aspectos que claramente... Ahora, miremos la fundamentación de motivos. Se fundamenta la reforma de seguridad social en que iba a entrar en crisis de financiación la seguridad social, ¿no? No se iba a poder financiar, entonces había que dolorosamente recortar los derechos laborales, los sociales, en el sentido de menor jubilación con más tiempo de trabajo. Quien promueve esto es la bancada ruralista, que es la mayoritaria en Brasil, la bancada del BOI. De las 3 bancadas conservadoras, la Triple B en Brasil, Bala, Biblia y Buey, fuerte peso del evangélico, fuerte peso de los exmilitares, pero la ruralista la controla cerca del 30-35% del Parlamento, ¿no? Fue clave en el Impelman de Dilma, la del Buey, ¿no? De los grandes estancieros. Nos enteramos de 2 cosas. Los estancieros estaban sin pagar impuestos hace años. Tomaron la decisión de no pagar impuestos, ¿no? ¿Qué pasó en medio de esto? Se descubre la filmación donde está pidiendo una coima a Aécio Neves, que se ha hablado poco, increíblemente, del líder de la oposición en Brasil. O sea, al líder de la oposición en Brasil lo encuentran pidiendo una coima, lo salvan, pero se habló poco del líder de la oposición en Brasil, y una coima a Temer, ¿no? Ya ahí no era transposición de fondos, no, sino pidiendo una coima. La bancada del BOI es clave para salvarle juicio político. O sea, sin los votos de la bancada del BOI no se salvaba el juicio político. La bancada del BOI fue clave para el golpe a Dilma, fue clave para la reforma de seguridad social, y al otro día, no a los 6 meses, al otro día de haberse salvado el juicio político en Brasil, Temer toma 2 medidas. Una, perdonarle la deuda, o sea, 8 millones de reales, o sea, perdonarles la deuda a los sectores ruralistas, y además bajarle los aportes a la seguridad social. Esa seguridad social que estaba desfinanciada y por la cual había que tomar en camino el sacrificio de recortarle a los trabajadores los derechos jubilatorios. Esto es un escándalo, esto todo junto. O sea, te encuentran pidiendo coima, te salvan los estancieros, al otro día ya no hace falta ver más plata por abajo de la mesa para que, presentado así, ¿no? En esta secuencia, no en 50 años, sino en pocas semanas, es dramático lo que pasa en Brasil. Ahora, el problema es un poco más arriba, es decir, nos obligan a pensar en una lógica.
la economía solamente va a funcionar dirigida por las grandes corporaciones nos obligan a competir y tenemos que competir salvajemente por el lugar. Entonces vos habrás escuchado como yo que cada vez que se habla del cambio tecnológico, no se informa del cambio tecnológico diciendo, alégrese vecino, alégrese trabajador, hay cambio tecnológico, se va a producir más con menos tiempo, entonces usted capaz que en vez de trabajar 8 horas va a poder trabajar 4. ¿No? ¿Qué felicidad que va a tener? No, se dice, se van a perder puestos de trabajo. Inexorablemente el cambio tecnológico no es para favorecer a las grandes mayorías, es para favorecer a las corporaciones. Ese supuesto es inmodificable, parece, ¿no? O sea, esa base de pensamiento es inmodificable. A mí me pasó en el Centro de Estudiantes de Derecho que organizó el Congreso, le digo, bueno, quiero crear 3.500 millones de puestos de trabajo bajo la jornada 4. Y ahí no me alcanza la cantidad de trabajo, hay 200 millones desocupados, sí. No me alcanzaría por más cambio tecnológico me sobraría el trabajo que tengo. No es que falta trabajo, es que al servicio de las grandes corporaciones los cambios tecnológicos nos ofrecen la posibilidad de tener miedo porque tu puesto mañana lo hace un robot y vos vas a quedar pasando hambre. Entonces peleá como sea por ese lugar. Bueno, hay que cambiar la lógica. Y la lógica es llevarlo a una perspectiva de derechos humanos sino una perspectiva de la competencia brutal por el lugar. Hay un caso que es paradigmático de hace 3 años atrás, donde un gerente de la Bayer, después de haberle ganado el juicio a la India por haber producido unos medicamentos similares, se alegra y cuando lo interrogan dice, pero ¿y usted las consecuencias sanitarias de los miles y millones de indios que producto de este juicio que usted acaba de ganar no van a acceder al medicamento y por lo tanto pueden morir? ¿No le altera? Y el hombre dice, a ver muchachos, yo no produzco medicamentos para los indios, produzco medicamentos para el que lo puede pagar. ¿Se entiende? Esa lógica del cambio tecnológico, del cambio científico al servicio del lucro y no al servicio de la humanidad, es de fondo la que a mí me hace comunista. Pero en todo caso... El cambio de fondo es, tenemos que pensar una sociedad que pongamos la carreta ante los bueyes. A ver, que cambiemos la lógica, así, bueno, tenemos que estar alegres por el cambio tecnológico. Nos tiene que permitir pensar una sociedad más justa, más digna, mejor redistribuida, sin hambre. Y en ese contexto, a propósito del valor rigidez, ¿no? Uh-huh. Del adjetivo rigidez, ¿no puede existir la posibilidad que vos, Zunca, y yo ¿cómo se llama? La Cámara de la Construcción. De la Villamide, ¿no? No, es Otey, Villamide es asesor. Otey, Villamide del sector inmobiliario, sí, ¿cierto? No. Otegui y vos, estoy simbólicamente, ¿no? Charlando, digamos, jugando, pues ni siquiera sé si se aplica para ustedes, pero ya que te tengo a vos, mirá, muchachos, hagamos así, necesitamos trabajar X cantidad de horas semanales. El viernes vamos a procurar tenerlo libre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a acumular horas el jueves en una escala que el lunes más. Es que, Ale, ya lo hicimos eso. Ajá. O sea, nosotros en la construcción no trabajamos los sábados. ¿Cómo hicimos para no trabajar los sábados? Distribuíamos las horas de la semana, lo acordamos por convenio colectivo entre la semana y se trabajaban 9:36. Después, cuando reducimos la jornada laboral a 44 horas sin pérdida de salario, también acordamos el horario y acordamos la licencia, ¿no? O sea, con un sujeto colectivo. Lo que decimos es, el acuerdo tiene que tener una base, nunca puede estar por debajo de la ley. Lo que yo critico de la norma brasilera es que el contrato de trabajo, a vos cuando te vayan a llamar y te digan, mirá, Ale, ¿sabes qué? El salario mínimo es 15.000, pero vos te animás a aceptar esto que es peor que el mínimo, y vos qué condición tenés para negociar eso cuando estás en la puerta de la fábrica y venís desempleado. Una cosa es el sujeto colectivo sindicato, donde vos tenés una fuerza diferente para poder negociar horarios. Ahora, el individuo del desempleo, cuando tiene que aceptar la condición en el momento que ingresa, está en una condición de mucha debilidad para imponer, usted es albañil, va a trabajar, le vamos a pagar como medio oficial y va a hacer trabajos de albañil, ¿está de acuerdo? Bueno, eso es ilegal hoy, ¿no? Pasaría a ser legal si el contrato que se asume a pie de obra, expresamente las partes se ponen de acuerdo a que esas flexibilidades... Bueno, ¿qué condición tengo? ¿Qué trabajador va a querer algo que está por debajo de la ley? No, por debajo de la ley nada. En todo caso tiene que ser algo que por lo menos compense o en su unidad me mejore, ¿no? Oscar, voy a ser malo contigo, ¿puedo? Sí, dale. Necesito que en un minuto, porque ya estamos hace como 3 meses charlando, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Verdad? Que te llaman de la central, de tu familia. Sí, ¿qué pasa con Oscar? El secretariado. El secretariado arrancaba a las 10 y me están pidiendo rescate. Ya han dicho que no piensan pagarlo. Escuche, el caso de Michelle, la abogada,
militante pro derechos de minorías sexuales, transexual, ella como orientación sexual, que acaba de asumir como senadora en lugar de Marcos Carámbula. ¿Dónde, desde tu perspectiva, deberíamos colocarnos? Porque hablan del marketing político, de que en realidad vamos a dejarnos de bromar que el pueblo decidió porque la pusieron y sacaron a Marcos para que entrara para este proyecto. Primero, así que mucha forma y poco contenido. Ojalá fuera senadora plena, ¿no? O sea, yo eso lo recibo. Ojalá no fuera senadora suplente. Estamos celebrando que es una senadora suplente que asumió. Ojalá tuviera... Siempre estos cambios tuvieron dificultad. Cuando asume Mibeli Gómez en la década del 20, que eran los primeros obreros al Parlamento, antes cuando asumió Frugoni, primer militante de izquierda, fue complicado. El negro Agustín Pedrosa fue candidato al colegiado. Julia Arévalo, cuando sea en general, componentes que rompen los paradigmas, pero en este caso nos ayudan a nosotros mismos a revisar nuestra historia. Nosotros fuimos muy hostiles con la homosexualidad, nosotros la izquierda, nosotros la sociedad y la izquierda en particular, ¿no? Yo milité en el Partido Comunista en época en la que no era bien visto, por decirlo lo menos, no era bien visto el homosexual militando, y en algunos casos se le generaba la condición era una mala imagen para la militancia partidaria el homosexual militando, no hace 100 años, hace 30 años atrás, ¿no? Entonces, asumir la autocrítica es práctica. La autocrítica no es decir, ¡ay, qué horrible! Asumir es práctico, es promover compañeros que tienen esa orientación y promover las banderas me parece que es una muy buena cosa. Michelle es mucho más que una transexual, es la primera abogada, es una loca capaz, una compañera joven, una compañera sensible, recontra preocupada. Te puede estar a las 2 de la mañana atrás de la circunstancia de la gurisa que sufrió determinado hecho de violencia en otra punta del país. O sea, es todo eso. Claro. ¿A qué nos reducen? A que Michelle es, ahora tiene la triple condición, ¿no? Trans, obesa y comunista, ¿no? Ahora, en realidad, es una militante que destacó claramente, o sea, cualquiera del colectivo de los que estuvo militando por el matrimonio igualitario te puede decir que las entrevistas que tuvo Michelle encabezando el proyecto con todos los legisladores, no te digo los paseó porque queda medio denigrante, pero fue de una solvencia tremenda, de todos los colores, ¿no? Tremenda en el manejo de los temas, en el manejo jurídico, Bueno, todo eso que llegue junto al Parlamento me da una enorme alegría, independiente. Te pongo un ejemplo. Camila, la hija de Carola Viaga, es parte de la comunidad sorda, es suplente de diputado del Partido Nacional. A mí me da una enorme alegría que esa gurisa sea suplente de diputado. Y no es del Frente Amplio, es más, está vinculado a Aire Fresco. Sí, pero y ojalá fuera titular y no suplente también, como en este caso. Pero me parece que también que los colectivos más vulnerables, no por sí mismos, sino porque histórica y socialmente les construimos barreras durísimas, en todos los planos, durísimas, que le hicimos difícil la vida siempre, o sea, somos responsables nosotros de violentarlos, ¿no? Esas partes del enfoque a hacer, asuman lugar, es una señal que ayuda. ¿Resuelve el tema? No. Sigue habiendo fascismo en la cabeza de la gente, fascismo en el sentido del odio, porque no puedes tener miedo a una orientación sexual, es odio, ¿no? Tendrían que desaparecer. Yo he visto comentarios en las redes que son increíbles. Y odio que emana, si me apurás, del temor, ¿no? Sí, claro. Porque a lo mejor te interpela cosas sobre las cuales vos crees estar muy seguro y a lo mejor no lo estás. Sí, también desde la cuadratura, de reflexionar sobre las normas y los comportamientos con un patrón único, homogéneo, que es un absurdo, ¿no? Un absurdo. Y bueno, y que por lo tanto violenta derechos humanos. Ahí creo que también tenemos que tener reflejos, por suerte. Pero antes era más fácil reírnos de la homosexualidad. Hoy ya pasó a ser por lo menos no políticamente correcto, ¿no? Mañana nos tiene que indignar quien se burla ¿no? O sea, también es como sociedad vas construyendo una lógica inclusiva, ¿no? Antes era común frecuentemente abordar la discapacidad desde la condición de la caridad. Hoy sigue siendo, por suerte, un poco menos, y vamos haciendo entender de que no merecen lástima, sino que merecen que se reconozcan los derechos. Pero todavía nos falta esa batalla mucho, ¿no? De decir, muchachos, ¿no? A estos colectivos nosotros los tenemos contra el piso. Nosotros no armamos un sistema educativo inclusivo. Nosotros, después nos asusta que tengamos que 30 de cada 100 terminen la escuela. No, es parte. ¿Puedo suponer entonces que en el caso de Michelle, de cara a las próximas elecciones, ocupe otro lugar en la lista de diputados, senadores, que sea más alto? A mí me alegraría pila. Como me alegraría pila. Si por mí fuera, seguro. No depende solo mío. Bueno. Pero si por mí fuera, seguro. Sos una persona que incidís en tu partido, ¿no? Sí, claro. La gente te votó bien. Sí, claro.
Estuviste cerca de ser secretario general. No jugué esa carrera. Pero, ¿No estuviste votado? No, fui bien votado, sí. A eso me refiero. Pero no jugué esa carrera de secretario general, no estaba en mi cabeza. No, pero el Comité Central te votó y te votó bien, ¿o no? Sí, fui el más votado en el anterior congreso y el segundo en este, pero lo que digo es, no es que el más votado es el secretario general. Eso no. Y para mí es un... No, pero para políticamente significan cosas eso, ¿no? Sí, significan, te pesa la mochila además, ¿no? Claro. Vos fijate que en este caso, además después de que yo generé una condición que es muy dura para los comunistas, que fue un acto de indisciplina con respecto a la banca, que a mucha gente le pesó, porque nosotros tenemos con el tema de la disciplina, que no es una disciplina militar, pero hay historias, yo qué sé, Susana Pintos la matan, viste, en la marcha de la FEU, que ella votó en contra, que no había que hacerla. Que no, porque podíamos montar una provocación y estaba a la cabeza de la marcha. Hugo primero y ella que sale después. O sea, la cuestión de la disciplina para nosotros muchas veces encierra también esa lógica. Decir, bueno. Hay algo que dijiste hoy que me parece que tiene un buen resumen en quien fue mi maestro a propósito del teatro, pero ya verás, no solo el teatro, y fue Atahualpa del Siopo, referente del teatro latinoamericano. Y Atahualpa decía, con relación al talento, él decía, el talento ha dejado de ser un privilegio para pasar a ser una responsabilidad. En ese contexto yo lo vivo también a propósito del vínculo con la política y justamente los dirigentes. La política debería ser un lugar de responsabilidad más que de privilegio, ¿no? Sí, claro. Del Chopo, vos sabés, chiquito, hay una foto en el local del Zunca del 5º Congreso del Sindicato, y el que está haciendo esa palabra del Chopo, que fue invitado a hacer una presentación, guardamos con mucho cariño esa. Está Pepe Delía, está el Chopo y está parte de la dirección del Zunca de la salida de la dictadura, en ese vínculo entre el teatro y la lucha social, que es para mí... Yo me enteré por viejos del teatro que en la década del 50 con jornales solidarios se reconstruyó el galpón con mano de obra del Zunca, que no sabía. O sea, siendo del gremio de la construcción no tenía idea, se había perdido esa historia, que también hay mucho para recuperar ahí. Bueno, gracias Oscar Andrade por el tiempo, la seguimos más temprano que tarde. Vamos arriba. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com